Vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Oliver de la Rosa, maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana. ¿Cómo estás, Oliver? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Beto? Nuevamente muy a gusto de estar aquí platicando con tu audiencia. A ver, vamos entendiendo esto, Oliver. Entonces, a partir de febrero, el presidente dijo, hay mucha corrupción en el mantenimiento de las carreteras federales y entonces, como compramos equipo para el Tren Maya, vamos a aprovechar y que sea el ejército el que se encargue de darle mantenimiento a estas carreteras. ¿Cómo nos ha ido en marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses? ¿Cómo nos ha ido, Oliver? Pues para este año se destinaron 34 millones de pesos. Sí ha habido recortes efectivamente desde que pues empezó este sexenio, pero habrá que ver los resultados de las carreteras. Sabemos que pues no se ve una gran diferencia a simple vista y sobre todo que los hechos de tránsito han aumentado. Desde mi particular punto de vista, creo que esto es más una respuesta de tipo político. No se ha distinguido bien las funciones de los 3 poderes, se han destinado lo que vendrían siendo la militarización del país a funciones que no le corresponden en realidad. Y esto ha generado un derrame económico pues, muy importante, porque es a partir de la generación de empleos, de pues, las licitaciones, las contrataciones, que pues la economía va creciendo. Por otro lado, pues el presidente está diciendo que pues así le sale mejor, pero no ha dicho bajo qué rubros, qué porcentaje, cuál ha sido pues ese impacto positivo para que se hayan tomado estas decisiones. Porque ya lo dijo en la nota que vimos de Andrés Solís, ya lo dijo el presidente de la Confederación Mexicana de Ingenieros Civiles, Luis Rafael Méndez, que no solamente es darle mantenimiento a las carreteras, es generar empleos, que la iniciativa privada participe, que estos empleos estén en el seguro social. Finalmente es no solamente el denunciar que hay corrupción y no presentar pruebas, sino que pues mata un nicho laboral que hay en México, Oliver. Qué bueno que tocas ese punto, Beto. La mayoría de las personas pensamos que el mantenimiento es solamente que la superficie de rodamiento esté parejita, pero realmente el mantenimiento es más complejo. No solamente se limita a la superficie, se limita también a los puentes, por ejemplo, la estructura, ciertos tramos que van con muchas especificaciones, por ejemplo, de derrape, cuestiones climatológicas y la señalización. Entonces, pues si bien han adquirido la SEDEN, a lo mejor equipo para construcción de carreteras o esta parte del Tren Maya que requiere otro tipo de elementos de ingeniería importantes, no siempre son los mismos cuando se hace una obra nueva que un mantenimiento. Entonces, por ejemplo, cómo se presenta un plan de mantenimiento de los militares en cuanto a la señalización, al ordenamiento de las estructuras, su limpieza, su protección, sus reparaciones. ¿Cómo ha sido? Pues no tenemos información de eso. Entonces no solamente es otorgar el mantenimiento por otorgar, sino realmente que se tenga un plan que pues pueda funcionar y que sobre todo que pueda rendir cuentas, cosa que pues los militares definitivamente no suelen hacer en cuanto a obra pública, porque al momento de decir es seguridad nacional, toda esa información queda restringida al ojo público. Sí, porque aquí la gran pregunta es ¿qué pasa si un automovilista va en una carretera federal, hay un bache, se le revienta la llanta, que sea lo menos? ¿Quién responde por eso? Antes, pues bueno, a lo mejor podía uno demandar ahí a la empresa encargada del mantenimiento, ahora va uno a demandar al ejército y el ejército va a responder. Exactamente, no se han esclarecido todavía esas problemáticas. Actualmente, bueno, antes de todo esto, la Dirección General de Conservación de Carreteras de México era la encargada de todos los mantenimientos. Pues esto a partir de los diferentes sexenios, digamos, la Secretaría de Transportes ha sido la que más o menos se ha mantenido en todo este tramo. Hay que recordar que son casi 190,000 kilómetros de carreteras entre autopistas y carreteras también. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando uno paga un peaje, bueno, pues hay una empresa que se encarga de hacer ese mantenimiento y todo demás, pero en una carretera federal
¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Si en las ciudades muchas veces ese proceso es abrumador, porque a mí me ha pasado, ¿no? Lo tienen a uno en espera, tiene que llegar el perito, tiene que hacer las fotografías, hacer la evaluación, y de 3 a 5 meses, pues se da un veredicto que puede ser favorable o no. No hay una garantía. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No se han establecido ningún protocolo. Y es que de las carreteras federales, según tenemos la información, más de 50,000 kilómetros. O sea, el ejército, muy fácil, el presidente dijo, es que compramos equipo para el Tren Maya y ese mismo vamos a ocuparlo para darle mantenimiento a las carreteras federales, pero tienen la capacidad, tienen el conocimiento. Antes se contrataban varias empresas, se licitaba públicamente. Vamos a darle la bienvenida a Javier Treviño, codirector de Céntrico. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. No, estamos fallando ahí un poquitito con su señal. Oliver, entonces, son muchos, son más de 50,000 kilómetros de carreteras federales. ¿Tienen el mapeo la gente del ejército? ¿Pueden con ese mantenimiento? Y como dices, no es solamente el reencarpetar, ¿no? El dejar lisita la carretera, sino las señalizaciones, los puentes, cuando hay un deslave, pues, ¿pueden con todo eso? Pues no lo sabemos después de estos 4 meses. Claro, hay que distinguir aquí 2 puntos, que no solamente es la maquinaria, los materiales, también es la capacitación. Ciertamente los militares tienen excelentes ingenieros, pero ¿qué hay de la mano de obra? No solamente es pensar cómo vamos a hacer estrategia, desarrollar los planos, etcétera, etcétera, sino cómo se va a ejecutar. Y pues bueno, hasta donde yo sé, la formación que tienen en Sedena no es altamente especializada en la construcción. Entonces aquí viene otro problema que pues no nos ofrece una garantía. Si de por sí cuando ya estaba la Dirección General de Conservación de Carreteras, pues ya se tenían estos problemas, y estos problemas se van a tener siempre. ¿Por qué? Porque la superficie de rodamiento, con los cambios, con el peso de los transportes, el uso, siempre va a necesitar mantenimiento. Entonces, esos problemas ya existían. Entonces, si se delega a una mano de obra no calificada, a una entidad que no tiene pues esa especialización, sí, pues estamos muy convencidos que eso pues no va a funcionar. No es así, no se establecen las reglas del juego. Y entonces, claramente, por más que digan que no hay militarización del país, pues bueno, están militarizado el mantenimiento de las carreteras. ¿Y quién va a ser el valiente que se enfrente a los militares para decirles, oye, pues este bache y ahora me pagan, y pues si antes no había tanto caso, pues ahora pues ya casi dice uno, me voy con el golpe? Oliver de la Rosa, regresamos después de una pausa de 2 minutos con este tema interesante, el ejército encargado del mantenimiento de las carreteras. Volvemos. Gracias, Oliver, por continuar aquí con nosotros. Hace apenas un par de días, la Asociación Nacional de Transportes de Carga hizo unas declaraciones en torno a el estado de las carreteras en la zona de Orizaba, Córdoba, Fortín de las Flores, donde dicen que están muy dañadas y que sus transportes pues pierden llantas que les cuestan de 1,500 a 3,000 pesos, o si se les amuela la suspensión, pues ya se va a un costo de 8,000 o 10,000 pesos. Entonces, pues ahorita estaríamos todos en el desamparo, y hay que decirlo, con esta militarización que hay en el mantenimiento de las carreteras federales. Claro, porque es importante el mantenimiento, principalmente por la seguridad. En segundo término está el confort. Podemos tener algún tipo de nivelación entre estos 2 aspectos. Desde mi punto de vista no es posible, porque al tener carreteras seguras también se tiene un confort en esas superficies, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas de tener estos baches? Bueno, recordemos que pues no es lo mismo el tránsito, por ejemplo, en una calle local, en algún asentamiento urbano, que en una autopista que se va entre 70 a incluso algunos 100 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, a una carretera federal que también presenta curvas. ¿Qué pasa cuando encontramos estos obstáculos? Pues naturalmente estamos aumentando el riesgo de tener un hecho de tránsito.
Dentro de las pérdidas, pues la menor es la material. El problema es que también estamos hablando de vidas humanas, de los conductores que pueden ser muy buenos en su pericia al manejo, pero al momento de encontrar obstáculos que le desfavorecen la conducción, entonces muchas veces, si no son pues muy hábiles, aunque seamos muy hábiles en la conducción, corremos ese riesgo. De ahí va también el mantenimiento pues, exactamente de las llantas. Recordemos que, por ejemplo, en la industria del transporte tiene que invertir bastante dinero en lo que son los neumáticos, ¿no? Los frenos, todo lo que es el mantenimiento de los autos. Cuando uno va a una velocidad y va frenando constantemente, también hay un desgaste en el motor, un desgaste mayor en la gasolina. Entonces, sí, aspecto del mantenimiento realmente involucra mucho la seguridad de la gente que las utilizamos. Sí. Aquí hay una nota, ahora sí ya tenemos a Javier Treviño, codirector de Céntrico. Javier, hay una nota el día de hoy de la Asociación Industrial de Maquinaria Pesada, la IMPED, donde dice que en Durango el atraso que hay en las carreteras federales es de 30 años. ¿Puede el ejército revertir esta realidad, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, perdón, no me puedo conectar, problemas de infraestructura. Sí, el tema del ejército es un tema muy interesante porque claro, el presidente estima que los problemas que tenemos en la gestión de las carreteras, la asignación de los proyectos, pues, tiene que ver con un tema de corrupción desde arriba. Pero claro, muchos de los elementos que se tienen como para evaluar la corrupción o la eficiencia de las políticas públicas, muchos no tienen que ver necesariamente con un tema de voluntad política desde arriba o limpieza desde arriba, sino es un tema de procedimientos, controles, transparencia. Y creo que el enfoque tiene que ser así, o sea, independientemente de quién gestione los proyectos o ejecute los proyectos, que podría ser el ejército o cualquier otra dependencia u organismo público, los retos son los mismos, o son los mismos de procedimientos, de controles, independientemente de quién lo haga. Y lo que sí es que sí tenemos una capacidad instalada muy, muy importante en la SICT, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como para abrir nuevos frentes de asignación de obra y etcétera en otros lados. Imagínense, el tema es que sí tenemos un gran problema de corrupción en la asignación de obra. Es absolutamente cierto, y sí podríamos hacer mucho más con el dinero que tenemos, que son muchos miles de millones, y sí podríamos asignarlos de manera mucho más eficiente y con menos corrupción. El tema es cómo le hacemos. La solución de dársela de una dependencia a otra con todo y que sea el ejército, pues no parece una solución que vaya a funcionar a mediano o largo plazo. Sí, yo sí le apostaría a temas de transparencia, control de obra, control de asignación de obras, cosas que parecen un poco aburridas, pero pues es la única solución que hemos encontrado en el mundo para solucionar estas cosas. Y sí, me parece que creo que el déficit que tenemos en carreteras, tanto en cobertura como mantenimiento, sí se puede resolver con mejor uso de los recursos que tenemos, pero sí, el camino no parece que sea ¿no? Sí, es que, a ver, ¿en qué resulta que el ejército se encargue de esto? Eran 11,000 millones de pesos lo que el Congreso destinaba al mantenimiento de carreteras. Se iban a la iniciativa privada. Si había corrupción, pues había que corregirla. Javier Treviño, Oliver, vamos a hacer una segunda y última pausa. Continuamos en este debate, los baches interminables en las carreteras federales. Gracias, volvemos. Javier, te pregunto entonces, en febrero nos sorprendió esa noticia. El presidente dijo, compramos equipo, el ejército se va a encargar del mantenimiento de las carreteras, que el mantenimiento incluye el reencarpetado, el bacheo, las barreras de protección, el deshierve, limpiezas de cunetas de alcantarillado, barreras de protección, revisión de puentes, todo este asunto. Y entonces, para este 2024, la Secretaría de Hacienda agarró esos 11,000 millones de pesos y dijo, son reserva para causas de fuerza mayor, y ahora que se encargue el ejército. Pues como que improvisado el asunto, ¿no, Javier?
Híjole, no sé, digo, habrá que ver el mecanismo, porque, no, digo, el ejército se puede encargar, pero pues necesita al menos los mismos recursos, si no va a ser medio difícil, ¿no? Pues, y también digo, la mitad, no la mitad, pero no parte del costo son las carreteras y autopistas que están a cargo del propio gobierno a través de Capufe, y luego otro tanto está a cargo de privados, pero de todos modos, muchos de esos casos quizás pues se mantienen con la tarifa del peaje y quizá otros no. Hay una serie, digo, es mucho más complejo el tema del mantenimiento carretero. Digo, no he entrado a los detalles, pero no creo que sea un asunto de que todo el dinero se fue a otra cosa y ahora pues de la nada el ejército se encargaría. Tendrían que mantenerse los mismos recursos, y si se reducen, pues se va a reducir evidentemente la eficiencia a una costa del supuesto mejora en tema de asignación y transparencia, Sí. etcétera, de los recursos, pero es muy complicado que pase eso. Los recursos tienen que estar ahí. El tema, creo que la discusión es cómo se ejercen, y yo creo que sí hay que revisar lo que se ha hecho hasta ahora, porque el nivel de corrupción y asignación de las obras es inaceptable. No es un tema. O sea, todos los que participan un poco también aceptan que las reglas son de corrupción, de acuerdos previos, y eso no nos lleva a ningún lado bueno. Creo que independientemente de quién lo esté ejecutando, la forma de ejercer estos recursos va a ser muy, muy complicado, que si no cambia esto mejore. Sí, es que, Oliver, ¿cómo ves esa situación? O sea, había una bolsa y Hacienda dijo, no más para la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, que se encargue el ejército. Viene el nearshoring, donde la conexión vía terrestre de productos, de servicios, pues tiene que ser muy eficiente para que México sea idóneo para esta relocalización de empresas, Oliver. Y pues parece que ahí no estamos ofreciendo grandes cosas. Ciertamente, ya desde las elecciones en el tema del nearshoring se hablaba de que muchas empresas no están apostando por México porque no se tiene la infraestructura, los recursos a nivel energético y justamente de transporte, puesto que el sector transporte es uno de los más explotados, que también es de los más contaminantes dentro de pues el mundo. Entonces, si no se tiene una certeza de eficiencia, rapidez, de costos, en el transporte, pues naturalmente eso va a repercutir también en la economía a nivel mundial. Yo concuerdo mucho con lo que está diciendo Javier. Si el problema es esta cuestión de la corrupción, pero si se mete a una entidad que pues no se tiene esa transparencia, a lo mejor pues va a ser difícilmente un cambio positivo, sustancial, ¿no? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Creo que la mejor manera de poder establecer parámetros anticorrupción, pues es justamente siendo claros en las cuentas, qué es lo que se construye, bueno, qué es lo que se asigna, qué es lo que se construye y qué es lo que se hace y qué no. Entonces ahí es donde justamente podemos darnos cuenta de la transparencia que puedan existir entre todas las entidades. Porque, Javier Treviño, ¿cómo ves este asunto? O sea, el nearshoring es un atractivo, el territorio mexicano, al ser vecino del país más consumidor del planeta, de la potencia económica número 1, pues bueno, hay algunos asuntos en Estados Unidos, los productos, la mayoría de los productos se transportan por tráileres. Y los freeways y las carreteras federales allá son enormes, muy bien señalizadas, con muy buen reencarpetamiento, pero son gratis. Aquí los productores van a viajar por las autopistas que están concesionadas, que les dan cierto mantenimiento, o se van por las federales, o de plano las federales ya están olvidadas. ¿Ante qué estamos, Javier? Sí, digo, la apuesta por el transporte por vía tráiler y camiones, pues fue una decisión desde hace muchos años. Pues habrá que ver si, digo, no es momento para saber si fue equivocado o no, pero sí, digamos, es una realidad. El transporte vía ferrocarril, como en Europa o China, pues no es una, digamos, no tiene viabilidad a corto plazo. Creo que sí, el gobierno le ha apostado pues claramente al tema ferroviario, al menos de discurso y el primer proyecto, pero pues un poco todavía falta.
Y sí, aquí no solo es un tema de mantenimiento, es un tema de inversión, de infraestructura nueva. Por ejemplo, el tema de los libramientos carreteros que no solo ahorran tiempo para el transporte, sino además pues mejoran la seguridad vial de las ciudades al evitar que los camiones crucen a través de las ciudades. Pues es un tema de costos de inversión y pues claramente el tema de la iniciativa privada participando en inversión de carreteras y autopistas ha sido una opción. El no usar esa opción implica que el gobierno tiene que endeudarse directo sin necesidad de, digamos, privados que tengan incentivos para reducir costos, lo cual es un escenario complicado porque todos nos vemos en la idea de que pues, no va a haber inversión futura sólida como para responder a los retos y un poco la idea de país que tenemos, ¿no? Aunque sí creo que hay que apostarle mucho más en términos de inversión al transporte de vía ferrocarril porque el potencial que tiene a mediano o largo plazo es muy, muy fuerte, ¿no? Es que en Estados Unidos, Oliver, hay una red ferroviaria muy eficiente, pero necesitas las carreteras, porque el tren pasa por un lado, pero ya los productos hay que llevarlos por otro, Oliver. ¿Crees tú que la doctora Claudia Sheinbaum revierte esta decisión de febrero que hizo el presidente de entregarle el mantenimiento a las Fuerzas Armadas de las carreteras? Pues sería difícil decirlo, creo que no ha mencionado nada sustancial al respecto. No obstante, con lo que estás diciendo justamente de los trenes en Estados Unidos, yo apostaría a futuro, y estamos hablando de muy largo plazo, porque crear infraestructura nueva lleva su tiempo, pues podrás tener un sistema doble, ¿no? Exactamente, una parte de tren, una parte de transporte, porque el tren, de alguna manera, pues hablando en términos de sustentabilidad, si son eléctricos, pues generan un menor impacto de contaminantes, ¿no? Pero por otro lado, también el transporte terrestre tiene sus ventajas. Hay espacios, lugares donde es más fácil conectar mediante una vía terrestre que, por ejemplo, un tren. Entonces, pensando positivamente y hablando a muy futuro, pues podrían estar las dos, sin descartar una más que la otra. Pero aquí, si hablamos de las dos, pues tendríamos que destinar recursos para que estas estrategias puedan funcionar. Es que le estamos apostando a esto, Javier. O sea, el tren transísmico, ¿no? Fue una apuesta desde el año 2000, no pasó, pero ahorita sí ya urge. Y es algo que el gobierno federal no ha cacareado mucho, pero el cruzar del Golfo al Pacífico y a la inversa es fundamental en un corredor que involucra trenes y tráileres. Entonces, pues sí tenemos que echarle ganitas, Javier, y el que el ejército se encargue del mantenimiento de las carreteras federales, pues no es muy buena señal para los mercados, ¿o sí? No, bueno, depende cómo se vea, ¿no? Depende a quién le estés hablando, pero sí, digamos que sí es una pena que tenemos capacidad instalada a nivel federal sobre temas de obras y de desperdiciar un poco, es un poco, pues también es un tema de recursos, ¿no? Como para qué ampliamos una capacidad de una institución que no está destinada a eso y que no ni siquiera creo que esté pensado para hacer ese tipo de cosas, y un poco pues echemos por la borda toda la capacidad de la SICT con delegaciones, con ingenieros, con todo el tema de asignación de obras. Me parece que no tiene mucho sentido, y si tenemos digamos tareas para el ejército, creo que hay muchas más que son mucho más interesantes tanto para el ejército como para el país. Sí. Ahora también un poco yo no termino de entender por qué esta fascinación porque el ejército puede resolver cosas de todo tipo, no lo termino de entender, y sobre todo creo que desde la visión de una izquierda que es la que está gobernando, pues traer al ejército a hacer estas tareas creo que rompe con uno de los principios básicos de la izquierda, de todo el tema de América Latina, donde hemos aprendido que cada quien tiene su chamba, cada quien tiene su espacio, y mezclarlos nunca nos ha llevado a nada bueno. Vaya, no sé si este caso sí nos lleve, pero un poco la historia no ha sido muy benigna con este tipo de tratos, ¿no? Exactamente, Javier. Se nos acaba el tiempo. Oliver, Javier, el ejército se encarga de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional sustituyó a la Policía Federal de Caminos.
no han bajado los crímenes contra los traileros, se los roban un día sí y el otro día también. Y ahora las carreteras federales, el mantenimiento después de 4 meses, pues quién sabe cómo les haya ido, la transparencia, en fin, es un galimatías, es un enredo ahí que el tiempo lo va a solucionar y esperemos que a partir del 1 de octubre se tomen decisiones más acordes al desarrollo económico del país. Gracias, Oliver de la Rosa, gracias, Javier Treviño, por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos.